busqué una ropa así de leona, tigresa, estas cosas, y no tengo, fíjate, lo sencilla que estoy. Menos esta. Yo ni siquiera lo había pensado, te lo prometo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, nada, viendo hay gente que conozco que está entrando ya a este directo y tengo muchas ganas de empezar y Sí, hablar yo contigo también. de lo que Muchísimas. quieras. Mira, primero os voy a preguntar, Ani, ya que estás tú conectada, dime si se nos escucha bien. Que primero me gustaría presentarte porque tu trayectoria es bastante fabulosa. Primero eres hombre, pero ya hablaremos de esto más adelante. Segundo, bueno, eres enfermero, ¿vale? Ujú. Lo que se necesita en España, muchas gracias, Leire, lo que se necesita en España para ser matrón o matrona. Luego te has ido a Inglaterra, donde te has formado como matrón. Sí, Estás formado en nutrición, en rebozo, en claro. aromaterapia, lo voy a conseguir, eh, hipnoparto, que tenemos la misma formación en hipnoparto, y, y todo esto para acompañar a las mujeres a parir. Bueno, Tengo, para observar, ¿no? Para estar ahí y ver qué pasa. es un acompañamiento, pero sí, ahora vamos a hablar del papel del matrón en un parto mamiferizado como tiene que ser. Una pregunta, porque he estado mirando y me sorprendió, no hay escuela de matronas y matrones en España. Entonces Hay, os tendréis que ir fuera, ¿no? bueno, no, sí que hay, porque hay unidades Ah, vale. docentes, sí que hay unidades docentes en casi en todas, bueno, casi en todas las provincias donde las matronas se forman. Pero es cierto que al final hay unas plazas concretas, ¿sabes? En España, y hay muchas personas que deciden iniciar su camino y irse a otros lugares. Por ejemplo, yo en mi caso personal, y esto es algo muy privado, o sea, yo tomé la decisión de irme fuera porque sabía un poco cómo funcionábamos en España y ya yo, sin muchos conocimientos, quería irme fuera sí o sí. Quería irme fuera sí o sí para empaparme y aprender de cómo se hacen las cosas fuera. Para luego volver e iniciar ese camino que ahora es un presente y que ahora es mi realidad. En plan, todo lo que aprendí, traerlo a casa e intentar poner un poquito de orden. Es muy bonito, porque lo voy a hacer muy corto, pero hay un movimiento muy bonito de matronas y matrones que os habéis formado en Inglaterra. Ujú. Y pienso en Laia, pienso en Marina Wonderverse, pienso en ti, ¿no? Y está como cambiando un poquito el paradigma del nacimiento aquí en España y mira, como dice Ani, qué bonito, muy Ya. bonito. Sí que es verdad que yo creo que ahora está volviendo más gente en los últimos años y a lo mejor eso va a provocar un cambio más rápido. Pero bueno, lanzando algo a favor de las matronas de España, que yo también conozco muchas y hacen una Claro, labor súper buena y súper bonita, es cierto que por la cultura de trabajo a veces aquí es muy complicado llevar a cabo lo que uno quiere de la manera que uno quiere. Pero sí que es verdad que al haberse formado fuera, como me pasa a mí, yo me siento como muy empoderado con mi trabajo porque he visto otras cosas. Entonces, he tenido la suerte que me han enseñado de otra manera, que he sido capaz de ver otras cosas, entonces eso te da como muchísima seguridad y muchísimo aplomo para llevar tu trabajo a cabo y eso es lo que me pasa también con los partos en casa. Cuando yo hablo con muchas matronas que trabajan en el hospital, que no han visto nunca, por ejemplo, un parto en casa, observado, acompañado, ni tienen alguna experiencia cerca, pues sienten a veces miedo porque, claro, están acostumbradas a trabajar en el hospital y nunca han visto esa parte. Cosa que otras matronas que en España han tenido otra mentalidad o han intentado formarse, pues sí que la tienen, o gente que, como en mi caso, viene de fuera, ya se le ha dado masticado, como digo yo. Es que me han enseñado así, entonces no, para mí ha sido súper sencillo, muy sencillo el sentirme así porque me lo han dado de esa manera. Entonces yo, por esa parte, siempre he dado las gracias a Inglaterra por formarme de esta manera que me ha hecho pues abrir los ojos desde el principio. y yo no, cuidado, porque a veces puedo elegir mal las palabras. De ninguna manera quiero disminuir o nada del trabajo de los matronas de España. No, 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 por favor. De hecho, yo ahora tengo 44 años y tengo una hija, pero si tuviese 20
y me acercaría a la maternidad. Ahora creo que me iría a formar de matrona, fíjate, pero ya soy mayor. Que explícanos primero qué es un parto mamiferizado. Bueno, a mí es que este concepto me encanta porque Ah, parece que tenemos que reinventarnos todo el rato, ¿no? Para intentar impactar. Y yo a veces cuando digo parto mamiferizado, parece como muy loco. No deja de ser un parto que está muy vinculado a todas las mamíferas que nos encontramos en la naturaleza. Es decir, tenemos que ser muy conscientes de dónde venimos y nosotros somos mamíferos, las mujeres son mamíferas. Entonces, el intentar simplemente copiar un poquito y analizar qué es lo que hacen esas mamíferas en la naturaleza para saber de dónde nosotros venimos, porque desde que progresamos, desde que cambiamos nuestra postura, pues por ejemplo, al caminar, desde que empezamos a comunicarnos de otra manera y a vivir en la sociedad en la que vivimos, estamos súper desvinculados de nuestro cuerpo, de cómo nos sentimos y de qué es lo que tenemos que hacer. Y seguro que compartirás conmigo que con las terapias de hipnoparto lo que se intenta, o sea, es todo el rato, intentar es vincular esa parte más natural, más visceral, más esa parte que hemos perdido, hemos perdido esa conexión instintiva y primitiva que antes sí que teníamos, por supuestísimo. Entonces, de por ejemplo, ser, con de terapias ser de una, parto, de ser claro. una leona, una tigresa, el hipnoparto te ayuda mucho a llegar Totalmente. a esto. Eso, entonces, básicamente fijarnos en lo que hacen las mamíferas a día de hoy en la naturaleza y decir, nosotros somos como ellas y nosotros necesitamos las mismas cosas que ellas para ese momento tan visceral que es el momento de parir. Mm. Entonces, ¿por qué no fijarnos en eso? Se habla mucho de parto respetado, parto humanizado, pero en sí lo que tenemos que fijarnos es en el parto mamiferizado. Es decir, mamiferizar el parto significa dejarnos llevar, conectarnos con nuestra naturaleza y despojarnos un poco del control de la mente, que generalmente es algo que yo creo que está muy instaurado ahora. Estamos muy instaurados en el control, en el poder, en controlarlo absolutamente todo. Y es cierto que el embarazo y el parto y el puerperio es muy difícil de controlar. Son momentos muy viscerales, muy naturales y funcionan y ya está. Y yo, por ejemplo, mi experiencia con mujeres que están muy conectadas con ellas mismas, lo viven todo muy sencillo. O sea, es muy, muy sencillo. O sea, es que ahora estoy hablando contigo y me llegan imágenes de muchísimas experiencias que... Ojalá pudiéramos recibirlas, ¿no? Y verlas Pero, contigo, pues ¿no mira, se puede? te voy a contar una anécdota, porque es que la tengo que contar, porque es súper divertida. Y es que recuerdo un día trabajando en el hospital con una mujer que no era de aquí, que era extranjera, y yo creo que por su cultura, pues se sentía diferente a lo que estamos acostumbrados. Ya. Y recuerdo que estaba con ella, salí 2 minutos fuera de la dilatación porque iba a coger agua o algo para darle. Nada, fueron 2 minutos. Y volví y había nacido el bebé. Bueno, pero es que no solo eso, no solo había nacido el bebé, sino que estaba el bebé enganchado en la teta y, y yo le dije, pero ¿qué ha pasado? Y me reí mucho. Dice, pero Emilio, ¿lo estoy haciendo bien? Y yo, claro que lo estás haciendo bien, lo estás haciendo perfecto, si no tengo que decirte nada. Pero fíjate que como que incluso se disculpó porque no me había esperado. Y yo digo, pues es que no tiene que esperar nada, ha sucedido y ya está, no pasa nada. Que pasó muy rápido, si es que fueron 2 minutos, pero fíjate, su parte más mamífera y su parte más de control natural, que lo que hizo fue que su bebé nació y se lo puso a la teta súper rápido. Y ya está, fue un parto seguro que súper bonito, que no lo llegué a ver, porque me escapé de la habitación 2 minutos. Y en ese momento pues sucedió así. Pero me gustó mucho, me gustó esa parte de cariño y de que ella fuera capaz de dejarse llevar y de saber lo que tiene que hacer, porque si una mujer conecta, conecta. Y ya está. Y es cierto que no todas las mujeres tienen la capacidad a día de hoy en conectar de esa manera. Y por eso yo creo que a veces a través de la no parto o de preparaciones holísticas, integrales, conscientes de verdad, pues pueden llegar a conectar de esa manera. No sé lo que tú piensas sobre eso. Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay un tema cuando nos quedamos embarazadas. Primero, estamos en una sociedad en la que estamos acostumbrados a ver partos difíciles, partos medicalizados, partos instrumentizados, cesáreas, ¿no? Y es como si hubiéramos perdido un poquito
Gracias, Leire, como si hubiéramos perdido un poquito la confianza en nosotras, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es una de las afirmaciones que doy a las mamis, que es: mi cuerpo es capaz de parir tal como ha sido capaz de gestar, sin hacer nada más que respirar y acompañar, dejando la mente fuera, ¿no? Y es lo que perdemos. También hay que ver una cosa, es que cuando nos quedamos embarazadas, todo el mundo es experto en partos, todo el mundo. El vecino, la madre, la suegra, la hermana, todo el mundo. Y todo el mundo es profesional de parto, experto en partos difíciles, dolorosos, larguísimos, peligrosos, ¿no? Y esto poco a poco va creando miedos y va creando creencias que nos hacen. Es como: el parto es un mal rato que pasar. Ábrete de piernas y sufre, ¿no? Es un poco eso. Y es tan triste porque al final esto que dices tú, si dejamos que las cosas se hagan conectando al instinto, se hacen. Y me gustaría que nos explicases un poquito mejor cuál es el ambiente para que un parto mamiferizado ocurra, que no se hace un parto, Totalmente. ocurre. ¿Sabes en quién estoy pensando, no? Sí, 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 es otro tema de debate. Es un tema de debate. Pues a ver, el entorno es muy importante y a día de hoy, o sea, yo como matrón no puedo pensar nada más que no sea un espacio y una matrona. Es decir, que fíjate que no necesitamos grandes cosas. Es cierto que una mujer se va a sentir segura en entornos muy distintos y a día de hoy pues existen los hospitales, cosas que no existían antes, y existen también los partos en casa, en plan hay más opciones. Entonces, es posible que una mujer se sienta distinta, diferente en distintos entornos y es totalmente respetable. Pero si nos ponemos un poco a fijarnos de qué manera paren las mamíferas en la naturaleza, al final el entorno que necesitamos es un entorno agradable, tranquilo, generalmente oscuro, un entorno en el que no estamos muy observados. De hecho, el comportamiento casi el 95% de las mujeres es de aislamiento, es decir, de ponerse contra una pared, de protegerse en una esquina, de no sentirse muy observada. Es cierto que luego yo también he vivido partos súper divertidos y de risa porque esas personas quizás han sido lo que han necesitado y lo han reclamado de esa manera y también está bien. Pero lo más común es que una mujer se aísle, que necesite oscuridad, que necesite relajación y que necesite tranquilidad. Siempre y cuando, a día de hoy, o al menos es lo que yo siento, que tengan esa figura de acompañamiento que esté ahí, que es lo que yo un poco siento, que esté ahí, a veces sin intervenir, estar en la sombra, pero una figura de acompañamiento de una matrona respetuosa es fantástico, porque la tienes ahí como recurso, como herramienta, si es necesario, porque yo muchas veces lo que hago es sentarme y estar y ver, y si la mujer necesita que se le hable, es decir, a veces yo he tenido situaciones en las que las mujeres me han reclamado que necesitan apoyo verbal, en plan, sobre todo con herramientas de parto. Y si lo Ánimo. necesitan, claro, y decir que también que lo está haciendo bien y que hace poco me acuerdo de una mujer que en su plan de preferencia y plan de parto decía que ella necesitaba muchísima constancia en escuchar que ella lo estaba haciendo bien, porque ella lo necesitaba. Y lo bonito de hablar de todo esto antes del parto, si tienen la oportunidad, es que se puede expresar exactamente lo que una mujer cree que va a necesitar. Porque es cierto que luego a lo mejor las necesidades son muy distintas y varían, y también está bien, no pasa nada. Que yo lo más importante que siempre explico es que lo interesante es tener las herramientas, es simplemente tenerlas a mano y utilizar las herramientas que se necesitan en cada momento. Y ya está. Pero al menos tenerlas, porque si no se tienen, pues puede ser un momento caótico de decir, ¿y qué hago, no? Pero si se tienen, es como tener una mesa, todas tus herramientas y utilizando una y otra vez la que se necesita en cada momento. Porque a lo mejor tú durante el embarazo puedes imaginar que te va a encantar el masaje o te va a encantar el parto en el agua. Y luego llega un momento y a lo mejor no te apetece. Y te apetece algo muy contrario a lo que imaginaba. Entonces, pues tener la mente muy abierta, trabajar todas las herramientas y en el momento respetarse a una misma, estar tranquila y ser transparente con lo que uno necesita y que se pueda pedir sin ningún problema. O sea, eso es para mí lo más importante del entorno.
el instinto, ¿no? Escuchar su instinto, tanto como en lo que se necesita de los demás, como en qué postura adoptar, si gritar, si no gritar, o sea, es escucharse. Es algo que digo mucho a las parejas cuando vienen a los cursos de hipnoparto, es yo hoy os doy todas las herramientas para acompañar a vuestra mujer lo mejor posible, pero el día del parto quizás no tendrá ni ganas que la toques, ni que le hables, ni nada, y habrá que respetarlo y nunca jamás es algo personal. En el parto sacamos un lado nuestro muy emocional. Es muy tocado con las emociones y hay que aceptarlo, ¿no? Hay que respetarlo y darle este espacio. De hecho, las emociones en el parto pueden acelerar o impedir. Mira, es tal cual nos decía, lo cuentas. Durante mi embarazo quería bañera y luego ni la utilicé. Bueno, yo os puedo contar que durante mi embarazo, cuando llegué al paritorio, no había agua caliente, no había calefacción, porque era noche de tormenta y yo me fui a encerrar en el baño y dejé a la matrona, la enfermera y mi pareja arreglar el tema. Claro, yo siempre lo digo, sin tener las herramientas yo del hipnoparto, hubiera entrado en pánico de tener este instinto de ir a encerrarme en un lugar pequeño y oscuro, tal como el baño. Sin embargo, ahí entra lo importante de prepararse, como tú dices, con una preparación holística, con el hipnoparto, lo que más os atraiga a vosotras, pero de saber que todo está bien y que tener ganas de estar en un rincón a oscuras sola es también facilitar el parto, como una buena maniobra en su cueva, ¿no? Y me gustaría que nos expliques un poquito la diferencia entre, hemos hablado un poquito de Inglaterra antes, la diferencia en el, a mí me interesa mucho, en el trato a la mujer embarazada, trato a la mujer pariente y la diferencia entre los protocolos, ¿no? Después tenemos unas preguntas que nos hicieron ya los stories a las que vamos a contestar, pero primero me gustaría que nos expliques un poco eso, porque A ver, yo soy bastante crítico y bastante transparente con mi opinión, o sea, siempre. O sea, directo, ¿no? no, Vamos. no tengo mucho pelo en la lengua. Yo creo que, mira, la comparativa de las culturas es muy importante. Y en general, en España, a lo mejor hay gente que no se siente identificada con eso, solemos ser un poquito menos respetuosos que en otros países. Pero es sin más por la cultura o por el calor o porque estamos en el sur o por lo que sea, o quizás puede ser incluso por motivos históricos o de aprendizaje de nuestras vidas, pues políticos, ¿no? Pero es cierto, en plan, porque yo lo he vivido así, que, que la cultura inglesa es una cultura más respetuosa, pues a la hora de dirigirse, a la hora del vocabulario, a la hora de respetar las decisiones de las mujeres en este caso, Y ¿no? ya Porque de al por final, sí, ¿no? La educación es como muy diferente en Inglaterra, ya de sí, por sí, con todo sí. esto. Ah, Aquí tendemos más a imponer sin preguntar, pues por ejemplo que una mujer vaya a la consulta de la matrona y se le ponga una vacuna sin preguntar. Es decir, yo por ejemplo cuando volví de Inglaterra, y esta es mi experiencia también aquí, pues el hecho de simplemente de preguntar lo que se recomienda hacer y darle la oportunidad a la mujer a que decida qué es lo que quiere, la respuesta de la población en la mayoría de ocasiones, bajo mi experiencia, y digo todo el rato, es que las mujeres me decían, bueno Emilio, tú sabes lo que tienes que hacer conmigo. En plan, si es lo que tú recomiendas, hazlo y ya está. Y claro. yo no estoy codificado de esa manera. O sea, yo decía, no, yo te puedo recomendar, pero tú me tienes que decir si tú quieres que yo haga esto así. Al final es cultural. Si podemos criticar la actividad de los profesionales y podemos criticar la responsabilidad que tienen las mujeres sobre sus cuerpos. Entonces yo creo que al final es cultural. Nos comportamos de esta manera. Aquí está instaurado que tenemos que dejarnos llevar por todo lo que dicen los profesionales y las mujeres pues creen que es lo mejor. Entonces hay que cambiar todo, ¿sabes? Hay que levantar todo el mundo y cambiar, y cambiar tanto el trato por parte de los profesionales y también darle ese poder que se le ha quitado a las mujeres para que puedan decidir sobre su cuerpo. Eso primero. Y segundo, es la cultura también inglesa que existe sobre los protocolos. Es decir, se aporta muchísimo más dinero que aporta España a la hora de investigar. Se actualizan muchísimo. Por ejemplo, en los hospitales, cada 3 4 años, los protocolos se actualizan. Y no solo se actualizan, sino que se llevan a cabo. Es decir, si hay alguna modificación, se modifica en el cuidado a las mujeres. ¿Qué pasa en España? Existen protocolos que están desactualizados porque trabajan muchos hospitales y no se actualizan durante años.
Hay protocolos que no se actualizan durante 10 años y durante 10 años ha salido muchísima evidencia científica y a lo mejor se cuida de otra manera. También, en general, como los ingleses son muy protocolarios, suelen trabajar bastante igual entre los profesionales, muy similares, cosa que en España no suele ser así. Existe mucho el factor suerte de tanto la matrona o ginecóloga que te cuide, pues según sus conocimientos o pensamientos, te cuide de una manera u otra. Y eso a mí me parece súper injusto, porque no está Claro. bien. No está Mm. bien que el factor suerte ocurra, porque no es justo que una mujer llegue a las 5 de la tarde y la cuide una matrona de una manera y otra que llegue a las 10 de la noche pues la cuide de otra manera de otra. Totalmente de acuerdo. Eso Mm. es injusto por donde lo mire y yo estoy muy en desacuerdo en eso. Por eso es cierto que por esta razón todavía pienso que incluso más que las mujeres deben prepararse el doble para intentar luchar contra eso, porque cuanto más herramientas tenga la mujer para poder luchar por su parto y para conseguir lo que ella quiere, muchísimo mejor, porque al final España ni el mundo va a cambiar en 2 días y esto yo lo digo así, nos enfrentamos a esta realidad y esta es la realidad que estamos viviendo. No podemos cambiarla en 2 días. Seguramente en 9 meses de gestación, en 8 meses de gestación, en ese tiempo no se va a modificar apenas nada. Entonces, vamos a enfrentarnos a la realidad. Esto es lo que tenemos, no pasa nada. Vamos a intentar cambiarlo a la larga, por supuesto que sí. ¿No nos va a dar tiempo nuestro embarazo? Claro que no. Entonces vamos a utilizar las herramientas para vivir una experiencia positiva. Y esa es un poco la comparativa que yo siento con Inglaterra, porque ojalá se pudieran actualizar los protocolos mucho más a menudo. Yo incluso he intentado en algún hospital actualizar esos protocolos de manera altruista y en mi tiempo, y no te piensas que es incluso sencillo, sabes que a veces no se me ha dejado hacerlo. Fíjate que incluso hay personas que quieren hacer cosas y se encuentran muchas piedras en el camino para poder avanzar. Entonces no Porque es hay mucho, sencillo. hay mucha, aquí en España, o sea, yo recuerdo cuando decía que quería tener un parto natural, me escuché de todo. No lo vas a conseguir. Yo quería parir en casa y al final no lo pude hacer por un tema económico más que nada. Ujú. Pero escuchaba de todo. Pero tú dónde vas, hippie, pero tú estás loca y si pasa algo estás poniendo en peligro la vida de tu hijo, de tu hija. Va en contra de las evidencias científicas. Es la frase la más increíble que he oído, porque si tú me hablas de evidencia científica, ve, míralas antes de decirme que voy en contra, porque realmente las estadísticas lo enseñan. Un parto en casa es igual o quizás incluso más seguro que en un hospital. Entonces era como muy difícil de enfrentarse a esto, ¿no? Y, y hablando de protocolos, bueno, nosotros aquí yo vivo en Mallorca tenemos la suerte de tener un equipo de matronas, sobre todo donde yo he podido dar a luz, increíble, muy actualizadas y todo, no es el caso de todas, pero tenemos esto. Sin embargo, hay como en España, como dices tú, diferentes zonas donde vivas vas a enfrentarte a, a, a reflexiones, ¿sabes? Es muy duro para una mamá que está pariendo. Y hay algo que no saben las mujeres, que os lo digo en letras grandes. Tenéis el derecho de aceptar o rechazar cualquier protocolo que se os proponga. Porque al fin y al cabo esto es vuestro cuerpo y vuestro bebé. Sí, Y no, es, y es así, es así. Lo que pasa es que yo entiendo también lo duro que puede llegar a ser, porque es un momento de vulnerabilidad absoluta, muchísima vulnerabilidad. Y entonces yo entiendo que cuando se juega con el miedo, tú llegas a un centro y te dicen una cosa u otra, aunque tú estés muy empoderada y tengas las cosas muy claras y conozcas la evidencia, es complicado, es complicado. Entonces, por eso hay que cambiar muchísimas cosas, porque yo lo sé y yo cuido a muchas mujeres y doy clases y lo tienen muy claro, e incluso pues compañeras mías, matronas sabiendo la evidencia y teniendo vertientes naturalistas, es cierto que a veces se han sentido culpables de dejarse hacer, incluso personas con muchísimos conocimientos. Entonces, imaginar la etapa de vulnerabilidad que las mujeres vivís cuando estáis embarazadas. Es increíble. Y da igual los conocimientos y la profesión que tengas. Entonces, se puede hacer mucho daño, se puede hacer mucho bien y se puede hacer mucho daño. Y se puede hacer mucho bien y se puede hacer mucho daño. esto Entonces, se necesita cambiar, claro que sí, pero necesitamos muchísima información, leer mucho, muchísima evidencia
y muchísima unión entre matronas, mujeres y todo el mundo para empezar a empujar esto lo más rápido posible. Y ese es nuestro objetivo, porque yo muchísimo tiempo que dedico a todo esto es altruista. Igual como tú puedes hacer este directo o otra cosa o subir un post, Por esto amor es al arte. pero absolutamente. Es porque realmente crees en algo y yo he encontrado esta forma, una forma para expresarme y sentirme yo mejor de mi salud mental y también por ayudar a las mujeres. Porque no es otra Háblanos de, cosa. ¿El háblanos qué? de él. Háblame de esto. Háblame de cómo un hombre, Mm. ¿vale? Llega a ser matrón y a acompañar a las mujeres. ¿Cómo te adentras en este universo que es tan femenino, ¿no? Porque es un universo muy femenino. Sí que Dice Natalia, la única manera de parir como Dios manda es que gente como ustedes vayan creo, oh, gracias Natalia, no veía nada, gracias. Pero cuéntanos, ¿cómo tú llegas a este mundo tan de mujer? ¿Crees? pues sí que es un mundo femenino, porque al final, a nivel de porcentaje, estoy rodeado de mujeres, no solo por las mujeres que están embarazadas, sino por mis propias compañeras, ¿verdad? Claro. Pues a mí me llegó la matronería así como de repente, no sé ni por qué todavía, pero me llegó y cuando tenía 18 años lo estuve leyendo muchísimo y lo tuve súper claro desde el principio. De hecho, yo hice enfermería para ser matrón y quería ser matrón en Inglaterra y ya está. Y eso como que lo cumplí desde el principio. Es cierto que yo tengo dos hermanas, que me he movido a lo mejor a un ambiente más femenino y quizás eso también tenga un impacto en la manera que yo me siento. Es posible, claro que sí que es posible. Pero no sé, yo quitando un poco y restar un poquito de poder, creo fielmente que las profesiones no tienen género y eso me gusta mucho decirlo porque yo creo que somos capaces todos de conectar con emociones, de desarrollar habilidades en cualquier profesión y me gusta que las mujeres se dediquen a lo que sea y que los hombres se dediquen a lo que sea. Y yo creo que de esa manera, buscando una equidad entre todos, puede ser un mundo perfecto porque yo no solo como hombre, sino por mi propia experiencia puedo aportar unas cosas muy distintas a lo que puede aportar otra persona, sea mujer u hombre, por su propia experiencia. Entonces yo creo que lo bonito es estar juntos todos con el mismo objetivo, independientemente del género, y más que todo, sino la experiencia y las ganas de hacer para realmente cambiar las cosas. Entonces, no sé, yo ya ni siquiera pienso que estoy en un mundo de mujeres, porque eso no pasa por mi cabeza nunca. Es solo a veces cuando se me hace esa pregunta como que Es verdad. como digo, ah, vale, sí, sí, porque ni me acuerdo, ¿sabes? De hecho, es que, por ejemplo, he tenido la experiencia a veces en los hospitales cuando vienen, bueno, tanto en Inglaterra como en España, cuando vienen organizaciones externas a evaluar el hospital o a evaluar el paritorio y eso, siempre que he estado trabajando, siempre me ha tocado a mí a quien le hacen las preguntas. Y simplemente por el hecho de ser hombre y verme en un espacio de mujeres. Y a mí me chocaba, ya sabía que iba a venir a mí porque era como muy curioso, ¿no? Yo te digo Y una cosa, de hecho, cuando yo fui a visitar, yo hice turismo obstétrico, que tú hablas ujú, mucho del turismo obstétrico también, sí. y cuando llegué a la clínica donde pude parir, donde parí, el que me recibió era un matrón. Y le vi tanta confianza, le vi tanta empatía con el parto natural, con la mujer, con lo que somos capaces de hacer. Y, o sea, me estaba hablando tan al revés de lo que había oído con matronas en las visitas anteriores de hospitales, de otros hospitales, Ujú. que a mi marido es que me voy a enamorar de este hombre, o sea, una empatía, una dulzura con la mujer. Yo creo que se necesita esta sensibilidad para poder asistir a mujeres, porque la matronería que hablaron no es solo el parto, es acompañar a la mujer en todas sus fases de reproducción, de la menstruación, o sea, el embarazo, el parto, la menopausia, como que hay muchas más cosas en lo del trabajo de los matrones. Totalmente. Pero sí, yo creo que necesitáis una sensibilidad, tenéis una sensibilidad diferente. No, es que no puede ser de otra manera. No, no creo que un hombre muy bruto vaya a hacerse de matrón. Bueno, yo no suelo conocer hombres así como, como describe. Es cierto, puede ser que sea cierto. Tiene que haber una cualidad, pues, pero sin más de cuidado, de acompañamiento, de cariño, de empatía. Pero son cualidades muy
muy de la matrona, son cualidades de matrona. Entonces, pues encontrar esas cualidades en un hombre, tanto como un hombre como una mujer, que tenga cualidades de matrona, el saber tener paciencia, el Totalmente. saber esperar, el saber acompañar, el saber dar la mano, el saber estar ahí, porque no dejamos de estar ahí, estar en cuerpo presente, aunque suene raro, en plan observando y estando ahí esperando para lo que se necesite. Porque al final cada mujer necesita cosas distintas y lo inteligente y el saber buen hacer es justamente analizar lo que necesita una mujer y hacerlo de esa manera, ¿no? Adaptándonos nosotros a ella y no al contrario, como muchas veces sucede que tú llegas y te acostumbras y te adaptas a ese entorno hospitalario, te adaptas a ese profesional. No, esto funciona distinto. Al final lo bonito y lo diferente para mí es que cada persona se comporta de una manera distinta y mi manera de actuar tiene que ser distinta también, porque lo interesante es adaptarse a esa persona y brindarle lo que realmente necesita. Eso Lo hace que... mi día muy distinto, claro que sí. Mira, vamos a empezar un poquito. ¿Tú ves la hora? Porque yo no tengo ni la hora al lado mío. Son y 35. Sí, Ah, vamos a echar súper perfecto. 10 minuticos así de preguntas si tienes por ahí. Sí, vamos a hacer alguna pregunta. Habíamos dicho que intentaríamos hacer esto en media hora, pero no somos capaces ni tú ni yo, creo. Imposible, imposible. Imposible. Vale, primera pregunta. ¿Requisitos para tener un parto en casa? Vale, pues un parto en casa, en principio, bueno, hay distintas guías, hay una guía, la guía catalana del parto en casa y tanto las NICE Guidelines de Inglaterra son las que establecen unos criterios. Así, a voz de pronto y en resumen, se necesitan criterios de bajo riesgo, es decir, una mujer que no tenga enfermedad, que no tenga ninguna patología, que en principio no tenga diabetes gestacional con insulina, que tenga la tensión dentro de la normalidad, que sus ecografías sean normales, que sus analíticas sean normales. Es decir, partimos de una perfección donde no hay ningún riesgo para parir. Aún así, yo siempre lo comento, odio categorizar a las mujeres con la etiqueta de riesgo. Lo Yo odio. también, totalmente. Gracias. Pero es cierto que es la manera que tenemos de comunicarnos y es la manera que está establecida para entender el proceso. No me gusta hablar de riesgo porque al fin y al cabo tanto el proceso como de parir, como de vivir, tiene un riesgo de vida y muerte. Es decir, toda la asociación que nosotros hacemos siempre a la vida, en plan, donde hay vida y muerte y donde hay muerte y vida. O sea, entonces no, este es el proceso que vivimos, nacemos y morimos y no pasa nada. Pero no me gusta hablar de riesgos porque al final los riesgos, por ejemplo, en un parto en casa son mínimos si partimos de una perfección perfecta. Entonces esos son más o menos los criterios. Aún así, en las guías, si hay una mujer que tenga dudas, aparte de que me puede preguntar por Instagram, que no me importa contestar, en la guía aparecen exactamente descritos los riesgos, en plan de los riesgos bajos, los riesgos altos que no recomendarían un parto en casa, o los riesgos miedos que sería individualizar con ese equipo de matrona que te pueda acompañar, porque también hay casos que se tienen que analizar muy de manera individual y asegurarte que puedes ser seguro en casa. Mm. Hay en la palabra bajo riesgo, o sea, a mí de embarazo siempre me ha molestado, porque es como, hasta poniendo a una mujer que tiene un embarazo saludable, le ponemos la palabra riesgo dentro de esta gestación. Cuando hay un embarazo saludable, es un embarazo saludable, no es un embarazo de bajo riesgo. La palabra riesgo no tendría que aparecer, y ahí también yo con el hipnoparto le pongo mucha importancia a las palabras. Y, y siempre lo digo a las mamás, ¿no? Un embarazo es un estado de salud. Ahora pasan cosas, por supuesto que pasan cosas. En nuestra vida pasan cosas, como tú dices. Pero el embarazo puede ser saludable o de riesgos, pero no de bajos riesgos. Y te No. imagínate la cantidad de veces que se escucha esa palabra durante el embarazo, lo que Lo sé, lo sé. poco a poco se va quedando en el cerebro, ¿no? Y te va teniendo un comportamiento y una asociación negativa a algo que es realmente normal. O sea, porque yo me he puesto a analizar muchas situaciones de mujeres y que han venido muy ansiosas con muchísimos sucesos y luego me he puesto a analizar la situación y digo, pero si no pasa nada. Pues sí, pero si es que no ha pasado nada. Si es que ha tenido un embarazo perfecto y normal, pero como todo se trabaja desde el miedo y analizar cosas por si, es que, al final sientes que te ocurre algo. Buscando. Es que así busquemos un riesgo, busquemos un problema. Mira, tengo
una pregunta que me hizo una seguidora y de hecho, hablando de esto, me puse a mirar un poquito en Google porque no sabía muy bien y me vas a decir lo que opinas. Vi un artículo así, el bebé milagroso, ¿se dice? El bebé El bebé milagroso. milagroso que nació con un nudo en el cordón. ¿Qué opinas del nudo unido en el cordón? Pero un nudo Porque verdadero. ella se encontró con el tema durante su parto y dice, ¿influye un nudo único para tener un parto mamiferizado? Yo creo que se refiere a un nudo verdadero. Me imagino que va por ahí la pregunta. Sí. Bueno, mira, yo creo que esto es lo que voy a explicar, ¿vale? Los bebés cuando están dentro de la barriga hay cordones umbilicales que pueden estar más largos, que pueden ser más largos que otros. Imaginad la cantidad de movimientos en ocasiones que los bebés tienen dentro de la barriga. Se mueven muchísimo, muchísimo. Uf, Cuando van creciendo, 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 cada vez se mueven más y eso es una locura. Pues si imaginad que estamos en el caso de una gestación de un bebé con un cordón umbilical muy largo o largo, no pasa nada, porque es lo que ha necesitado o por alguna razón se ha creado. ¿Qué ocurre? En ocasiones puede estar dando vueltas sobre sí mismo y se puede crear un nudo en el cordón umbilical, que eso es lo que yo creo que la mujer estaba preguntando. Eso se llama nudo verdadero, ¿vale? vale. Por supuesto que puede tener un parto mamiferizado, porque al fin y al cabo no deja de ser un nudo. Generalmente esto solo ocurre cuando hay cordones umbilicales muy largos. Normalmente hay un porcentaje muy mínimo de que ese nudo se produzca una estrangulación. ¿Por qué mínimo? Porque hay una gelatina que todos sabemos que se llama gelatina de Wharton, que aunque se haga un nudo, es todo muy resbaladizo. Incluso yo he atendido partos donde había nudo verdadero, sale el bebé, te das cuenta que el nudo está cuando ya ha salido el bebé, porque es un cordón bastante largo, y el nudo se puede mover de un sitio a otro súper fácil simplemente sujetándolo un poco, porque lo que hace la gelatina de Wharton básicamente es proteger la circulación, Mm. proteger esa circulación de sanguínea que va desde la placenta al bebé para mantener esa oxigenación. Entonces no hay ningún problema. De hecho, es que los nudos verdaderos se diagnostican generalmente cuando ya el bebé está fuera. Eso es igual que las vueltas de cordón, es lo mismo. O sea, tú ves que un bebé tiene vueltas de cordón alrededor del cuello, alrededor del cuerpo, alrededor de los brazos. Incluso recuerdo hace poco una niña que nació que tenía una vuelta alrededor del cuerpo, otra alrededor de la cabeza y salió sujetando el cordón, que yo era como, bueno, ya ha salido, como suéltalo. Y era súper bonito, súper gracioso. Y no pasa nada. O sea, no pasa nada porque la gelatina de Wharton protege toda esa presión externa que pueda haber y que protege la circulación sanguínea para mantener el oxígeno al bebé. Entonces, por supuestísimo, sin ninguna duda, sí que puede tener un parto mamiferizado con un nudo verdadero. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Alguna técnica para mantener la calma en el parto? Tengo miedo a desconectarme. Yo le contesté en privado, pero te dejo contestar también. Así que mira, cualquier técnica, procedimiento, herramienta que produzca relajación. En esto estarás de acuerdo conmigo. A día de hoy debemos prepararnos lo máximo posible para el parto, porque estamos desconectados con ese instinto primitivo que teníamos de antes, que lo hemos perdido. Por eso debemos practicar y debemos practicar por relajación y debemos practicar meditación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú hayas practicado, yo siempre lo comparo pues, con algún instrumento, ¿no? Es decir, si tú tocas el saxofón 2 veces por semana, pues sabrás tocarlo, pero si lo tocas 5 veces por semana, pues lo tocarás con muchísima más dulzura y muchísimo más rápido, muchísimo mejor, o partituras pues mucho más complejas. Pues si una persona practica su audio de relajación, su meditación durante un proceso de tiempo mucho más largo o mucho más frecuente, ese día del parto, cuando ocurra cualquier cosita que pueda bloquearla, esa mujer va a ser capaz de llegar a esa relajación muchísimo más rápido. Entonces, cuando... Práctica, práctica, práctica en el hipnoparto. Es lo que yo le contesté porque es una de mis mamás en el hipnoparto. Yo, ¿cómo puedes hacer esta pregunta? Práctica, Y a práctica mí, y y a práctica. mí, que ya te lo he dicho, ¿no? Por supuesto, práctica. Y sobre todo, trabajar con los miedos propios que puede tener una mujer. Es decir, y me parece fantástico que sea capaz de decir, mira, tengo este miedo
que lo verbalice y decir, voy a trabajar con ello, porque hay que verbalizarlo. Todo lo que hay dentro hay que sacarlo para buscar una solución, que de eso se trata. Pero hay que practicar mucho para conseguir una relajación rápida cuando sea necesaria. Muchas gracias. Práctica, práctica, práctica en el hipnoparto. Yo lo sigo diciendo. Eh, ¿Con cuántas semanas de gestación es recomendado empezar la preparación al parto? A ver, en principio yo a veces les digo a las mujeres que empiecen cuando realmente necesiten, porque es que las necesidades son muy distintas. Lo que generalmente se recomienda si no hay miedo o preocupaciones muy profundas, pues a partir de la semana 25, más o menos, 25, 28. Pero es cierto que yo me he enfrentado a alguna mujer que me ha dicho, incluso alguna hace poco, Emilio, es que estoy muy preocupada, tengo muchísimos miedos, tengo muchísimas preocupaciones y necesito empezar a hacer algo ya. Pues empieza, no hay ningún problema. Porque al final lo bonito de todo esto es que somos personas muy distintas, que nos enfrentamos a situaciones muy distintas, que nos afectan factores muy distintos y tenemos que individualizar siempre. Porque si una persona necesita algo en este momento ya para vivir también desde ya una experiencia positiva, pues ¿por qué no? O sea, no hay ningún problema en eso. Sí, Entonces, puede pasar muchas veces cuando bueno, cuando hubo pérdidas gestacionales, cuando hay un miedo así profundo al embarazo o al parir, que nos pasa a muchas, pasa a muchísimas mujeres, por todo lo que hemos explicado antes, la sociedad, lo que nos cuentan de los partos, lo que vemos en las películas, que es surrealista la mayor parte del tiempo. Y claro, sí, el hipnoparto siempre recomiendo más o menos a partir de la semana 24 o 25, pero si hay una necesidad de quedarse tranquila antes, pues se empieza antes. Hay una práctica más larga y claro. herramientas que puede utilizar también durante el embarazo mismo para no entrar en pánico o en estreses que no le van a Claro, ir bien. y luego siempre se puede hacer una sesión de refresh, ¿no? En plan de refrescar los conocimientos más cercanos al momento del parto y también está bien. Entonces no creo que tenemos que siempre encasillarnos a decir, esto hay que hacerlo de esta manera. No, porque somos distintos. Entonces no tiene sentido que hablemos de cosas así sobre el parto y luego nos las dediquemos, no nos adaptemos en el embarazo. Al final yo creo que cuando yo lo estaba hablando el otro día con una amiga, digo, si yo pienso que debo respetar cosas del parto, pues pienso que debo respetar cosas del embarazo y pienso que debo respetar cosas de mi vida. Es decir, al final esto es una filosofía de vida y creo que debemos respetarnos siempre en cualquier circunstancia. Si ya no salimos del parto, embarazo, puerperio y todo eso, es igual. Es decir, si tú te sientes así, tú tienes que emplear esta filosofía de vida en todos los aspectos de tu vida. Totalmente, totalmente. Esto también Amén. es filosofía pura, pura y dura. Sí, este directo se está yendo, se está yendo. Va de las manos, total. Otra pregunta. Voy a intentar hacerte lo más posible. Tú dime la hora, así vamos calculando. Bueno, sí, 5 minuticos tenemos que terminar porque se acaba Vale. enseguida. Si mi bebé no llega a la semana 41, esta pregunta a mí me encanta, pero ¿recomiendas inducción o esperar? Wow. ¡Wow! Pues mira, yo siempre digo que si uno de los mecanismos de inicio del parto, la decisión la toman los bebés. Primero por una sustancia que se libera a través de los pulmones del bebé, más la presión de la cabecita en el cuello del útero. Entonces, si el bebé no ha decidido nacer en la semana 41, yo lo categorizo como prematuro o prematura para él o para ella misma. ¿Por qué? Porque si no ha iniciado su nacimiento, no sabemos por qué. Entonces no hay ningún problema. Pensad, y siempre lo digo, que la fecha probable de parto que se marca tanto desde el principio del embarazo, que eso es otro tema aparte, la fecha probable de parto te la da una ecografía según la habilidad de un ecografista. De hecho, es que la primera ecografía tiene un margen de error de unos 5 días. Entonces, a lo mejor ese bebé no está de 41 semanas y está de 40 más 2 días. Es que realmente no lo sabe. Entonces nos encasillamos mucho y nos preocupamos mucho por la fecha probable de parto y nos provoca muchísima ansiedad cuando en realidad los bebés toman la decisión de nacer cuando tengan que nacer y no pasa nada. Entonces, para mí el bienestar fetal viene por otros mecanismos, como por ejemplo asegurarnos que el bebé siempre se mueve más o Claro. menos a la misma hora, con el mismo patrón de movimiento o después de hacer más o menos la misma actividad. Para mí eso es más importante que encasillarnos, es decir, estoy en la semana 41. Y sobre todo es que a veces tener ese estrés también lo que te provoca es no ponerte de parto.
Porque exactamente. necesitamos esa relajación para tener ese subidón de oxitocina. Dice la fecha improbable denominada por las malas madres. Sí, es que es la fecha Sí, improbable de parto. Tenéis que saber que 5% de las mujeres más o menos paren el día previsto de parto y 85% de las mujeres primerizas tienen el parto después de la fecha probable de parto. Y algo que no saben las mujeres es que el parto lo inicia el bebé cuando está listo, cuando ya puede respirar fuera del líquido amniótico. Y esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es como el día de tu parto es el día del nacimiento de tu bebé. Y no solo está la mujer pariendo, sino que hay un bebé que está llegando al mundo en el que demasiadas veces no pensamos totalmente. todos estos temas. La NICE, de hecho, eh, dice que un embarazo saludable es de 37 a 42 semanas y que después se tendría que ofrecer pues un monitoring más a menudo para ver que el bebé esté bien. Pero Ya. después es decisión de cada mujer y si la mujer está demasiado estresada por la vida de su bebé, por supuesto, creo que estarás de acuerdo conmigo, pues que se haga una inducción y si la mujer se siente cómoda con esperar, pues quizás mejor esperar. Claro, sé que eso depende un poco de cada persona, porque al final los miedos, preocupaciones o el empoderamiento de cada mujer es muy distinto. Y también, pues a veces, del factor profesional de esa persona que te toca, cómo te explica las cosas y también qué es lo que piensa. Y todo tiene una afectación. Y bueno, si quieres, hacemos la última pregunta, ¿vale? A ver, quiero una que sea así como chuli. Ah, ¿cómo explicar a nuestras parejas lo que es un parto mamiferizado? Hay que ver que los hombres muchas veces tienen más miedo a las mujeres mismas. ¿Cómo hacemos? Hombre, por supuesto, pero yo creo que es por la falta de información y la falta de conexión con el proceso. Porque yo siento muchas veces que sí, que parece que toda la responsabilidad recae en la mujer, porque es la mujer la que va a vivir el proceso, y parece que las parejas o los acompañantes se vinculan mucho del proceso porque no van a vivirlo ellos físicamente. Y yo siempre, el papel del acompañante a mí me parece principal. Siempre digo una cosa, que no tengo ninguna duda de que la mujer es capaz de parir sola, pero es que eso no tengo cero dudas. Pero es cierto que la experiencia sí que puede ser muchísimo mejor si hay un buen acompañamiento. Y si estamos hablando de una pareja heterosexual o homosexual que han iniciado un proyecto juntos de este tipo, pues ¿por qué no pueden implicarse de la misma manera que lo hace la mujer? O sea, que a mí me parece que se tendría que ser obligatorio, pero es cierto que la realidad es otra. Entonces, ¿cómo se puede explicar? Pues explicar pues, a nivel de las hormonas, si la mujer tiene conocimiento de cómo funciona la oxitocina, la adrenalina a nivel cerebral, que le explique todo este proceso y el por qué es importante estar relajada, que si sabe cómo funcionan las fibras musculares en el útero, comparando el cuerpo del útero y lo que son las fibras musculares del cuello uterino, cómo cambia el proceso de parto y qué es lo que hacen en cada momento y por qué es importante estar relajada en el momento del parto, pues explicarle todo eso para intentar hacerle entender que ellas necesitan buen acompañamiento, que necesitan estar relajadas y que es seguro que si sobre todo son sus parejas, que necesitan de sus cuidados para sentirse apoyadas, acompañadas y cuidadas. Entonces yo creo que se necesita mucha comunicación, de decir, quiero que estés este día conmigo, necesito que me acompañes de esta manera y esto es un proyecto juntos, necesito conseguir esto, pero es que lo necesito contigo. Y si hay personas pues, que no lo pueden conseguir, porque hagan una valoración de cambio de acompañante, que tampoco pasa nada. Porque si una persona crees que no va a ser capaz de cuidarte como tú quieres o no se implica, pues quizás se puede hacer, buscar otro acompañante que sí esté implicado o implicada con el proceso, que no pasa nada. Sí, también hay que respetar, creo que hay muchos hombres que no se ven en el parto, no se imaginan en el parto, les da miedo, les da respeto, no creen que van a mirar a su mujer de otra forma, esto lo hemos oído mucho, ¿no? Entonces también esto hay que respetarlo porque el día del parto va a tener un efecto sobre la mamá pariente, la mujer pariente y un efecto muy importante. Siento que no hayamos podido contestar todas las preguntas. A las que yo puedo contestar, os las voy a contestar en privado y las que no, quizás Emilio en alguna story si le mando las Sí, preguntas. No claro. son muchas más,
pero podemos así repartir. Yo no entro en nada medical, por supuesto, porque como dula no me permitiría ni un poquito, esto es vuestro terreno, pero en lo que es el hipnoparto, y el hipnoparto para el acompañante es muy importante, digo que es una herramienta muy completa, y lo digo, y aquí estamos dos impartiendo clases, así que sabemos de lo que estamos hablando. A mí me encanta, es una pasión total. Emilio, mil gracias. Se me ha pasado una hora rapidísimo. O sea, Volando. Así, mira, estoy escuchando a mi hija, yo, mamá, mamá, mamá. Así que nada, mil gracias por este directo, me ha encantado y nada, te sigo en las redes y nos seguimos y por lo que necesites aquí estoy. Un día si caes en Mallorca, nada, aquí muchísimas estamos. gracias. Muchísimas gracias por A ti. invitarme. Pásame esas preguntas y las subo. A mí no me importa contestar ni mucho menos. Y nada, esperamos subir el directo, que lo podamos subir también en mis redes sociales y que la gente que no haya podido verlo, que lo vea después, ¿vale? Con mucho gusto. A ver, que no puede haber un directo sin la que a mí me cambió la vida. Ven, ya seguiré. Vale. Estoy en la habitación de los trastos, porque si habéis visto atrás, ¡Hola! ¡Madre mía! es súper seria, es súper digna, hay que saberlo. Adiós, Emilio. Muchas gracias, Adiós. Emilio. ¿Me mandas un beso? Un beso, Emilio.